¿Es un chollo ser funcionario? ¿Cuánto trabajan y cuánto cobran? ¿Qué tal, Miguel? Hola, muy buenos días. ¿Qué tendrías que decirle a la gente que dice que los funcionarios cobráis mucho? No cobramos mucho, tenemos unos salarios demasiado ajustados. ¿Pero qué salarios cobra, por ejemplo, un funcionario? ¿De qué estamos hablando? Bueno, es que los funcionarios, los empleados públicos, hay categorías muy diversas. Podemos hablar que un auxiliar administrativo en una administración general del Estado recién entrado pues puede rondar los 1.000 euros y enfrente puede tener un abogado del Estado, que es una posición muy complicada, que desde luego su salario anual pues puede rondar los 50.000 euros. ¿Es un problema de gestión, quizá? Que muchas veces, en vez de tener gestores potentes y gestores con amplia experiencia, pues lo que tenemos son que los partidos políticos utilizan las administraciones públicas pues para colocarlos. Esos no cobran 50.000 euros, esos cobran muchísimo más. CESIF calcula que en los próximos 10 años harán falta unos 250.000 empleados públicos en sanidad y otros 150.000 en sectores como justicia o educación. Pero estaríamos hablando del entorno de los 400.000 empleados públicos, para ponernos en niveles de países, de otros países europeos. El acuerdo firmado por el Gobierno y los sindicatos de clase con la oposición de CESIF está totalmente desfasado. Solo en los 2 últimos años los empleados públicos hemos perdido un 5,5% de poder adquisitivo. Han reclamado reformas estructurales ante el deterioro de los servicios públicos. Tenemos unas plantillas envejecidas y tensionadas. Las ofertas de empleo de los últimos años, aunque han sido importantes, son muy insuficientes. Entre otras reivindicaciones, la revisión salarial, la regulación del teletrabajo, la jornada de 35 horas y la homogeneización de las condiciones laborales. El Gobierno anuncia una oferta de empleo público para este año que va a marcar un nuevo máximo histórico. CESIF ha avalado con su firma esta oferta de empleo público correspondiente al año 2023 porque, tal y como veníamos reclamando, crea empleo neto, recuperando parte de las pérdidas de las plantillas sufridas en los últimos años. Milagros Dorronzoro es la responsable de negociación del CESIF. Desde CESIF nos vamos a mantener vigilantes para que se cumplan estos criterios, porque nuestros servicios públicos están muy tocados y los trabajadores de la Administración necesitan un refuerzo cuanto antes. Este fin de semana culminan meses de estudio para decenas de miles de personas. Se están celebrando las oposiciones a la Administración General del Estado. Esta oferta pública de empleo duplica la anterior. Hay más plazas, pero para los sindicatos no son suficientes. Solo el pasado mes de agosto se perdieron 11.000 empleos, es decir, más de un tercio de las plazas convocadas para este fin de semana. Y el 60% de la plantilla se va a jubilar en menos de 10 años. Son más de 27.500 plazas de funcionario las que salen a concurso. Son el doble que en las últimas convocatorias, pero insuficiente según el sindicato CESIF. La Administración está cogida con alfileres y el futuro es incierto. Solo el pasado mes de agosto se perdieron 11.000 empleos, es decir, más de un tercio de las plazas convocadas para este fin de semana. Y el 60% de la plantilla se va a jubilar en menos de 10 años. La administración pública está muy envejecida. Hemos estado muchos años con tasas de reposiciones, pues a veces del 0 o del 10%, que lo que han hecho es evitar que entren nuevos empleados públicos. Nosotros, desde luego, lo que creemos es que es necesario abordar, sin tintes políticos, un auténtico pacto de empleo para las administraciones públicas. Es decir, tenemos una plantilla muy envejecida, tenemos una plantilla, como he dicho antes, muy en precario. El 30% de los trabajadores públicos son interinos, no tienen plaza en propiedad. Que ese es otro problema también a hablar, ¿no? Y el compromiso con Europa es que a 31 de diciembre del 2024 esa tasa tiene que estar en el 8%. Mientras, el sindicato CESIF advierte que el plan presupuestario del Gobierno para el año que viene deteriorará los servicios públicos. Y los ciudadanos van a ser los primeros perjudicados. Ya lo estamos viendo todos los días en los centros de salud, las listas de espera en los hospitales, colegios con pocos recursos y clases llenas, las colas en el SEPE, seguridad social. No hay derecho. En CESIF nos van a tener enfrente. Esto les interesa a los funcionarios, atención, porque a partir de hoy algunos van a tener que pasar una especie de evaluación. Lo que se trata es de definir que se realice con criterios claros, objetivos, transparentes. CESIF en ningún caso va a consentir que este instrumento se utilice como una medida sancionadora, porque para eso ya contamos con un sistema disciplinario muy riguroso. Los empleados públicos tienen que estar tranquilos. No vamos a aceptar arbitrariedades. Protesta del CESIF hoy ante el Ministerio de Sanidad. El sindicato ha exigido el refuerzo urgente de la plantilla. Viene la campaña de vacunación, va a venir el frío, no tenemos planes de contingencia en las comunidades autónomas. Ustedes pueden tener aquí trabajadores de la sanidad que en un año concatenen 50, 60 contratos, que acaben un viernes y que no sepan el lunes dónde van a trabajar. La falta de personal sanitario se nota sobre todo en los destinos más turísticos. El sindicato CESIF calcula que durante el verano se han cerrado 15.000 camas hospitalarias. Se sustituyen, como mucho, no más de un 10
15-20%. El sindicato CESIF calcula que nuestro país va a necesitar, atención, 289.000 sanitarios en los próximos 10 años. Dicen que hay un déficit muy importante de sanitarios si nos comparamos con el resto de países europeos. Desde luego es fundamental destinar más recursos a cuidar nuestra salud mental. Lamentablemente, el cuidado de la atención mental depende de si te puedes permitir o no un psicólogo en la privada. ¿Desconectar o desentenderse? Hoy en La Gran Pregunta queremos hablar del valor del descanso y el ocio, ahora que se acercan las vacaciones. Cualquier noche, después de cenar, nos suena el teléfono, vemos que es el jefe, ¿hay que cogerlo o no? Pues podemos perfectamente no cogerlo porque tenemos un derecho que nos permite a no contestar pues ese mensaje o esa llamada cuando acaba nuestra jornada laboral. Se tiene que regular el tema de la desconexión digital, pero a través de políticas internas. No es obligatorio incluirlo dentro de un convenio colectivo. La nueva ministra de Sanidad, Mónica García. Y por cierto, anuncia una serie de medidas muy potentes. Esto cuestiona, Mónica, el futuro, por ejemplo, de Muface. Miguel Borras, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESIF, y pide que este sistema de mutualidades continúe. Necesitamos que la financiación de las mutualidades administrativas mejore. En estos momentos, la sanidad que reciben nuestros funcionarios, los mutualistas, está muy en precario y este gobierno tiene que apostar decididamente por el mutualismo administrativo. Desde CESIF, desde luego, lo vamos a defender a ultranza. Llevan en huelga desde el día 22 de mayo y hoy se han manifestado otra vez ante el Ministerio para pedir que se sienten ya a negociar con ellos. Dicen que el gobierno les ha despreciado y maltratado. Los funcionarios de justicia han decidido hoy suspender su huelga indefinida hasta que haya un nuevo gobierno. Así han protestado los funcionarios de justicia ante el Palacio de la Moncloa en una jornada de huelga general. Una cosa es que hayamos decidido aplazar la huelga hasta que haya nuevo gobierno y otra cosa es que el conflicto haya desaparecido. En Logroño, los funcionarios de justicia se manifiestan allí, siguen con sus movilizaciones. La principal reivindicación es que se nos reconozca de una vez por todas las funciones que efectivamente realizamos en la oficina judicial. Si se cumple esa preocupación ahora mismo, ese acuerdo que estamos viendo, si no se cumplen sus demandas, el CESIF anuncia movilizaciones. Lo primero que le vamos a exigir al nuevo ministro o ministra de Justicia es que se retomen esas negociaciones. Solo pedimos lo mismo que se ha concedido a jueces, a letrados y a fiscales. Hoy se vuelve a poner en marcha. Hoy, por primera vez desde las elecciones generales del 23 de julio, se vuelven a reunir. Y se compromete a negociar en enero. Javier Jordán, secretario general del CESIF de Justicia. Se ha cumplido con la palabra que nos habían dado y, por supuesto, que estaremos el primer día de negociación, cuanto antes mejor, en el mes de enero, para poder de forma constructiva llegar a un acuerdo y poner fin al conflicto en justicia, que es lo que creo que a todos nos interesa. Vamos a retomar las conversaciones para tratar las reivindicaciones salariales de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia. Y en esta vuelta a las aulas, el sindicato CESIF ha advertido que faltan más de 43.700 docentes y que además más del 22% son interinos. No entendemos que estos 1.249 millones hayan tenido un reflejo en la mejora de la calidad en las aulas. Los datos que deja una encuesta del CESIF son alarmantes. 9 de cada 10 profesores de la educación pública denuncia problemas de convivencia en las aulas. En los centros se está cocinando algo grave y que nadie pone soluciones. La encuesta refleja que el problema se ha acentuado en la escuela pública durante los últimos 3 años. También, según CESIF, han aumentado las denuncias. Violencia verbal y psicológica constante, lanzamientos de objeto, empujones por escaleras. Las familias cuestionan la labor docente, hay faltas de respeto constantes. Tampoco se ha reforzado la autoridad docente, no se ha mejorado para la condición docente en ninguna de sus condiciones laborales, algo que incluso estaba prometido en la ley orgánica con un estatuto docente que no se ha llevado a cabo. Los funcionarios de prisiones denuncian una semana de agresiones e incidentes en prisiones españolas. Sindicato CESIF que pide más medios. La reivindicación que hacen los funcionarios y los sindicatos, en este caso el CESIF nacional, en este sentido es que haya una ley que está ahora mismo parada en el Congreso de los Diputados que le reconozca como personas de autoridad. El fin de la legislatura ha dejado en el aire aspectos prácticos como qué pasa con las cotizaciones a la seguridad social durante, por ejemplo, los permisos parentales de 8 semanas. Las empresas los deniegan porque no saben cómo hacerlo. Eva Fernández es secretaria nacional de Igualdad de CESIF, el sindicato mayoritario. No se quieren arriesgar a hacer algo ilegal y estamos en una situación de bloqueo en la que hay un permiso publicado desde junio que las personas trabajadoras no pueden pedirlo porque la administración no es capaz de tomar una decisión sobre si tienen o no que cotizar y por lo tanto están en un momento de impasse esperando a ver qué decisiones se toman sobre ello. CESIF se suma al Día Internacional contra la Violencia Machista en uno de los años más trágicos con cifras intolerables. La participación electoral por correo en estas elecciones apunta a récords. Según el sindicato CESIF,
Correos ha recibido ya más de 2 millones de solicitudes. No han llegado todos los refuerzos prometidos y miles de paquetes y notificaciones están pendientes de entrega. Los efectivos que tenemos hoy en día son insuficientes. Los compañeros están haciendo un gran sobreesfuerzo. El CSIF asegura que siguen sin llegar las 19.400 plazas anunciadas por Correos. Se están cubriendo las bajas. Parte de las personas que se han ido de vacaciones no se han cubierto. ¿Qué ocurre? ¿Que con el modelo actual no les pagan las horas extras? Un sobreesfuerzo pagado y de una forma voluntaria en el caso de que el trabajador desee hacerlas. El sindicato de funcionarios CSIF también se une a las críticas contra los acuerdos de investidura. En un comunicado ha mostrado su rechazo ante cualquier intromisión en la independencia judicial y contra el principio básico de igualdad ante la ley. Es un despropósito. En definitiva, desde CSIF velaremos por la seguridad jurídica, la independencia profesional de nuestros empleados públicos y adoptaremos las medidas que sean necesarias para evitar que se quiebre la igualdad entre españoles. La crítica llega también desde el sindicato de funcionarios CSIF. Para su presidente Miguel Borra, hay acuerdos del PSOE con sus socios que pueden provocar desequilibrios entre territorios y debilitar los servicios públicos. Se ha referido a la posibilidad de que la gestión económica de la seguridad social se traspase al País Vasco junto a otras competencias. Rechazamos la ruptura de la caja única de las pensiones, la pérdida de competencias del Gobierno en el empleo público, en los títulos universitarios, en la formación de nuestros médicos o que se renuncie a competencias en materia de legislación laboral. Huelga general no, el CSIF, los funcionarios. Los funcionarios se suman al rechazo a la ley de amnistía y el apoyo a los jueces. Era evidente que esto va a pasar. Esto es como lo de la huelga general. Vamos a ver, la huelga general la puede provocar el CSIF. CSIF, que es el sindicato mayoritario de funcionarios. Pública, sí. Desde CSIF, desde luego, defendemos la igualdad de todos los españoles ante la ley, la independencia judicial y la solidaridad y la equidad para todos los españoles en el acceso a los servicios públicos. Si el Estado pasa a tener menos financiación porque se procede a condenar deuda de comunidades autónomas o se procede a ceder impuestos que en estos momentos no están cedidos, pues indudablemente eso puede repercutir en la calidad de los servicios públicos. Prioridades de los empleados públicos de cara a esta próxima legislatura. Creemos que de todos los ciudadanos es que el Gobierno se tome en serio parar el deterioro progresivo que estamos teniendo en los servicios públicos. Necesitamos refuerzos, tenemos problemas con la precariedad en el empleo público. Más del 30% de todos los empleados públicos de nuestro país son interinos. Tenemos problemas con el envejecimiento y, desde luego, arrastramos una pérdida de poder adquisitivo que tenemos que empezar a trabajar para poder corregirla.